Bueno, entonces vamos a leer la Divina Comedia, El infierno, canto 1. ¿Quién quiere? A la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura, por haberme apartado del camino recto. Ah, cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor. Temor tan triste que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir justamente cómo entré allí. Tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Pero hasta allí, ¿no? Vamos entonces, gracias. ¿Qué es lo que leyó la compañera? Fíjense, esta es la introducción, entonces, a este gran texto que es la Divina Comedia. Esta introducción no está todavía en el infierno, ¿no es cierto? Sino que estamos antes, estamos antes de entrar, ¿está? Antes de entrar a todo ese viaje que va a ser por los tres reinos. Es decir, acá entonces estamos en la situación de Dante personaje antes de hacer ese viaje, ¿está? ¿Cómo es la situación de ese Dante personaje? Fíjense, a la mitad del camino de nuestra vida. ¿Qué es esto de la mitad del camino? Ellos pensaban que la vida era como un arco cuya mitad eran los 35 años. ¿Está? Ahí está. Entonces, justamente, justamente lo que sería el Dante autor estaría alrededor de esa época, ¿sí? Fíjense que Dante había nacido, como ya lo hemos visto, en 1265, ¿tá? Y sería entonces a los 35 años, hacia el 1300 aproximadamente. Hasta el 1321 vivió él. Sí. Claro, era aristotélico. Y Aristóteles pensaba que la vida era un arco que iba a ser así. Ahí está, exactamente, ¿no? ¿Y qué es el camino? Cuando hablamos del camino, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿Sí, Muñoz? No, claro, yo decía. Hay una decía que era una metáfora para el camino. Ahí está, es una metáfora. ¿Qué tipo de metáfora? ¿Metáfora explícita o metáfora pura? A ver. No, explícita no. Explícita es cuando están los dos elementos. ¿Está? Esta es una metáfora pura. ¿Por qué? Porque está sola la palabra camino, de la cual tenemos que deducir qué nos quiere decir con eso. ¿Y qué quiere decir con esa palabra camino? Sí, más que vida, ¿qué cosa de la vida? Porque es el camino de nuestra vida. como los años, como El trayecto. Ahí está, el trayecto. ¿Está? El trayecto, camino sería la mitad del trayecto. ¿Qué implica ese trayecto? Porque es mucho más que, digamos, ¿qué implica? Hay más connotaciones de esta metáfora. En el de cátedra dice curso. Sí, las traducciones son diferentes. ¿No dice camino, dice curso? Claro.
Por eso. Ahí ya no es tan metafórico. No es tan metafórico, ¿no? Es decir, lo mismo que trayecto. ¿Qué elementos tiene la palabra camino que enriquece eso y lo hace una metáfora? A ver. Ah, no, yo quería decir otra cosa, pero bien en el libro. Bueno, Que ahí también tenés el tema de la traducción que te cambia un montón. Porque la original es del verso del camino, o sea, del camino. del camino. Por eso yo les decía, la mejor traducción es esta, de Bach, de Biblioteca de Autores Cristianos, que no sé si vieron que yo pasé el PDF de las obras completas que viene a hacer esto, que me lo pasó una colega, o sea, no sé si tiene subrayados o algo, no son míos, pero el PDF está completo y les aconsejo, si es que no se la compraron, de imprimirla y tenerla, por lo menos las partes que vamos a dar, de imprimirla y tenerla con esta traducción. ¿Tá? ¿Qué más implica esa palabra trayecto? Camino. ¿Qué supone? Sí, supone un recorrido. ¿Qué más? Recorrido, sí. Eso está implícito, ¿no? Lo del principio y el final. Pero si vos tomás un camino, ¿qué es lo que tuviste que tener? Opciones. Opciones, es decir, implícito están las opciones. Las opciones ligadas ¿a qué? Decisiones. A las decisiones, ¿está? Opciones tomadas por decisiones. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos? Al hablar de opciones, ¿de qué estamos hablando? De... Muchos caminos. Ahí está, y al tomar una opción, ¿qué tuvo cada ser humano? Libertad. La libertad, ¿cómo se llama eso el libre albedrío? No se olviden que acá estamos en el contexto cristiano, ¿está? Y en el contexto cristiano, sobre todo teocéntrico, es decir, con el centro en Dios, está esa idea, ¿no? Es Sí, yo iba a decir albedrío. Así que el libre albedrío, que supuestamente entonces tuvimos esas opciones para elegir entre varios caminos, bien diferente a lo que es el concepto de destino que ya vimos en todo lo que es la parte primera del curso y en literatura grecolatina, donde vimos que el destino lo marcaba ¿quién? Los dioses. Pero acá no, acá ya está implícita esa idea cristiana. Miren con cuán poquito nosotros entonces estamos viendo que ese camino como trayectoria, ese camino como metáfora de elecciones, implican las elecciones de vida, implican lo que él tuvo que tomar. ¿Qué pasa por un camino? Visualícenlo. Si yo tomo un camino, ¿qué va a pasar? Al tomar un camino, piénsenlo como si van a un lado. ¿Qué pasa si tomas un camino, Muñoz? Y ya no puedo tomar el resto. Ahí está. Tomás un camino, pero el resto lo tenés que dejar, porque no podés estar en dos lados a la misma vez. Es decir, es muy fácil al visualizarlo, ¿tá? Es decir, ver esa idea de que, bueno, tomaste un camino, no podés ir por el otro, ¿no? En la vida acontece lo mismo, o sea, tomás un camino, ya dejás los otros de lado, ¿no? Allá, ¿qué querías decir? Ya me parece levantar la mano. Yo iba a decir que, claro, decirle sí a un camino implica decirle no a otro. Ahí está, ¿no? Y tipo, que lo de camino ya de por sí, o sea, la palabra también me parece que es como una palabra muy adecuada en el contexto teocéntrico, sobre todo en la Biblia, que se está hablando constantemente, cuando se habla, por ejemplo, de Jesús o de las enseñanzas, se habla mucho del camino. Ahí está. Y acá también hay una referencia que dice: a mitad del camino, a los 35 años, según sea el mito ordinario, Salmo 90 dice que 70 años son nuestra vida. Ahí está, con el criterio justamente ese que les decían entonces de ese arco con ese centro de los 35 años. Además, acá hay que recordar un salmo que nosotros dimos,
que hablaba del buen camino, del mal camino, de la senda de los justos, de la senda de los impíos. ¿Recuerdan el Salmo 1 que hablaba de todo eso? Entonces acá viene hay que hacer referencia a ese salmo, ¿no? Que es el Salmo 1 que hablaba, que ya habíamos visto en realidad esta metáfora en la primera parte, en la literatura grecolatina, habíamos visto la vida del justo como diferente a la del injusto o impío, la vida entonces con un buen camino o con un mal camino, ¿no? Entonces a la mitad de ese camino, esa metáfora, recuerden que metáfora es una traslación de un elemento real a un elemento figurado, ¿tá? El elemento real es lo que se busca explicar, en este caso, ese trayecto que él tomó, esa vía, esa opción, ¿no? Por medio de su libre albedrío, dejando otros. Y entonces, lo que se quiere explicar, entonces, es ese elemento real, pero se explica por medio de un elemento figurado, que sería justamente la palabra camino, que trae asociadas una serie de connotaciones. ¿Tá? ¿Querés que repita algo que te veo como que te quedaste? ¿No? ¿Quieren que repita algo? Bien. Ahí está. Entonces, a mitad del camino de una selva oscura, me encontré en una selva oscura. Entonces, me encontré... Mi versión es un poco complicada. ¿Cómo? Porque claro, como por lo que veo mi versión como que respetó todas las rimas en lo posible. Y va a estar un poco distinta. A mitad del camino de la vida, perdido en cielo oscuro que hallado porque la recta senda era perdida. Entonces va a estar complicado. Ahí está. Sí, por eso yo les decía, capaz que en ese PDF, si no quieren sacárselo todo, por lo menos visualicen ahí los cantos que vamos a profundizar y verlo, ¿no? Entonces, fíjense que selva oscura, ¿tá? Y primero que nada dice, me encontré, ¿no? Fíjense que entonces acá, ¿quién es ese me encontré? ¿A quién se refiere? A él, sí. A él, pero él es ¿quién? ¿Quién es él? Porque él mismo dentro del texto va a pasar a ser ¿qué? Sí, Claro. un personaje. La Divina Comedia es la definición del Dante poeta, que es autor y el Dante escritor, Ah, que se van está. como dialogando. Ahí está. Acá tenemos, no, dialogando no. Bueno, Dante, metafóricamente. Dante real, o sea, Dante histórico. Tenemos que distinguir entonces entre Dante histórico, que es el Dante autor, ¿tá? Dante autor, Dante histórico, es el ser humano de carne y hueso que vivió, como ya dijimos, entre 1265 y 1321, ¿tá? Y entonces, ese es el autor, es decir, el que escribió la Divina Comedia, ¿tá? Pero voy a correr más esto por el sentido del que yo estoy grabando, si no, no sé si se oye bien. Bien. Distinguirlo entonces de esta primera persona del singular, ¿sí? Acá tenemos un pronombre proclítico, que es el pronombre que se coloca antes que el verbo, ¿tá? Pronombre proclítico es el pronombre que se encuentra entonces antes que el verbo. Me encontré, ¿tá? Primera persona del singular, encontré es ¿qué? O sea que estaba en... Ahí está. ¿Y qué es desde el punto de vista gramatical? ¿Un verbo en qué tiempo?
Pretérito perfecto simple. ¿Tá? ¿Que marca qué cosa? Pretérito perfecto simple, ¿que marca qué cosa? Que se encontró en un momento, ¿no es cierto? Sí, o sea, que se extendió. Ahí está. Es Es un igual. momento marcado, donde empieza, donde él entonces va a comenzar este relato, pretérito perfecto simple de modo indicativo. También sería como que marca como que fue repentinamente ese encuentro, o sea, Ahí conciencia de estar en la selva oscura. Ahí está. Fue un momento para Una toma de conciencia, como ahora vamos a ver, muy bien. Entonces, en una selva oscura, ¿tá? Y después va a decir, ¿Lo de selva oscura puede ser considerado también una metáfora? ahora vamos a ver qué es selva oscura, porque hay varios elementos, varios adjetivos que califican esa selva. Fíjense, porque me había perdido de la buena senda. Fíjense que acá usa la palabra senda al igual que lo usaba el canto, el Salmo 1, buena senda, la senda de los justos. Pero él dice que se había perdido, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, que se había perdido? que se había desviado de esa senda. Ahí O sea, está. O sea que ya desde este principio dice que ese Dante personaje se había desviado de esa senda, ¿sí? Claro. ¿Vamos a hablar de la selva? Todavía no, quería decirle dos elementos más de Dante personaje. Yo les decía que este Dante histórico, Dante autor, se diferencia de esta primera persona del singular, de ese punto donde se encontró, en ese pretérito perfecto simple, en la selva oscura. Es decir, acá el que se encuentra dentro del texto es Dante personaje. ¿Está? Es decir, ¿quién es Dante personaje? ¿Quién es el personaje? Dante se llama igual que el autor, pero ¿dónde vive el personaje? en la ficción. En la ficción. Dante personaje es el ente de ficción que lleva las acciones a cabo dentro de la obra. Claro, ¿Está? o sea, el Dante histórico narra, Dante personaje vive los hechos de la narración. Ahí está. Más que narra, es el que lo escribió. Bueno, Dante el que autor escribió. es el que lo escribió. Dante personaje, entonces, es el que realiza las acciones dentro de la obra. ¿Queda claro esa idea? Si quieren repito algo. Dante entonces personaje es el ente de ficción que realiza las acciones dentro de la obra. ¿Tá? Que está vivo, entre comillas, cuando cada cual lee la obra, pero en realidad nunca vivió. O sea, no fue como Dante histórico que tuvo un periodo de vida donde él escribió la obra, obviamente sí. Puede ser que esta relación entre, claro, el Dante histórico y el Dante personaje tenga un nombre, no me acuerdo cómo se llama, creo que cuando los autores como que se ponen en la obra con su nombre y todo dicen ellos, pero obviamente por varias razones no son ellos. Puede ser que estén poniendo alguna cosa. Sí, en cierto sentido, no sé si decís eso, pero de la autorreferencialidad del texto. Sí, puede ser. ¿Puede ser eso? Ahí está. Vamos entonces a ver qué características tiene esta selva oscura. Además, fíjense, selva, entonces, fíjense, los calificativos. Oscura, luego dice tupida, luego dice, y qué penoso es decir, como en aquella selva tupida, áspera y salvaje. Cuyo recuerdo renueva el pavor. ¿Y qué es el pavor?
¿Sí? ¿El miedo? El miedo. El pavor es más que el miedo. Vamos a ver que se van a ver referencia a diferentes escalas del miedo. Y el solo recuerdo de esa selva recuerda entonces el pavor. ¿Qué quieren decir esos 4 adjetivos? Oscura. ¿Qué quiere decir oscura? Todas son cosas sobre la oscuridad social, la maldad, Ahí el está. peligro, lo desconocido, Al pecado. al pecado. Ahí está. ¿Qué es el pecado en realidad? Vale. Ahí está. Entonces, fíjense que esta selva con estos calificativos es oscura entonces por falta de Dios. ¿Está? Porque vamos a ver que en toda la comedia, ¿está?, la oscuridad está asociada a la falta de Dios. Lo oscuro es lo tenebroso, lo pecaminoso, lo alejado justamente a la buena senda, ¿está? Tupida, ¿qué es tupida? O sea, tu vida no es como decirlo, frondosa, como muy llena de Espesa. ahí va, espesa. Espesa, tupida es espesa, densa. Difícil de salir. Decíamos la oscuridad, o sea, dije un montón de cosas, ¿no? Falta de luz, falta de claridad y falta de Dios. Tupida, espesa, densa. ¿Vieron eso que uno a veces ve en las películas cuando están entrelazadas las ramas que no se puede pasar? Bueno, eso sería tupido, difícil de salir, espesa, densa, ¿está? Y salvaje. ¿Qué sería salvaje? Espera, me faltó áspera. ¿Áspera qué es? Y más o menos lo mismo, ¿no? Que sería es difícil de También. cruzar por ella. Ahí está. Áspero es escarpado, escabroso, abrupto, A mí también el terreno desigual, ¿verdad? ¿Sí? que a mí también o sea, con eso de áspera también me remite a la sensación de que como que esa selva es severa, como que dañina también. Ahí está. Escabroso. Entonces áspero, repito, es escarpado, escabroso, abrupta, el terreno desigual. Y nos queda la palabra salvaje. ¿Qué es salvaje? Ahí está. Yo cuando un salvaje digo o sea, algo que no puede ser manejado, algo que no está más allá de nuestro control, Ahí está. que no es seguro. Y también que en la época de arte, que todo se conocía o por relatos vivenciales de gente que había estado en lugares como la selva o por textos, la selva era todo eso y mucho más para el arte. Y ya para este punto se vuelve evidente que la selva es una prefiguración del pecado. Ahí está, justamente a eso íbamos, ¿no? Es decir, a tratar de ver por estos 4 adjetivos, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces la selva en realidad? Y también salvaje lo que me trae es que bueno, como ya estamos hablando de que la selva es una manera de referirse al pecado, el pecado conlleva un descenso a la animalidad y alejarse a lo que Dios nos hizo, seguramente. Y por eso te lleva al salvajismo. Y los pecados son los resultados. Ahí está, ¿no? Entonces salvaje como sin razonamiento, ¿no? Salvaje como... ¿Cómo? Que justo le gusta irracional. Ahí está.
salvaje como sin razonamiento, ligado a los instintos. ¿Tá? Entonces, fíjense entonces con esta idea de la oscuridad, ¿no? Tupida, espesa, difícil de salir, áspera, o sea, escabroso, difícil de transitar, salvaje, sin razonamiento, ligado a los instintos. Ahí deducimos qué quiere decir de la selva, porque entonces fíjense que esa situación que él está, que es en la selva, entonces significa algo. ¿Qué quiere decir entonces la selva? Que ya lo dijeron por acá. Pecado. Es qué cosa del pecado. Y acá está el tema, Ojo. Es como la imagen, o sea, como... Pecado. Sería un símbolo. No. Es la alegoría del pecado. ¿Tá? Recuerden que habíamos manejado que la Divina Comedia es una gran alegoría. ¿Qué era la alegoría? La serie de metáforas continuadas. Entonces, esto desde el punto de vista literal se va a poder leer, que eso ya lo dijimos en la introducción, pero no está de más repetirlo, se puede leer en el plano literal como, bueno, un personaje, ustedes que lo ven en una selva, simplemente, y se imaginan la selva, como todos nos estamos imaginando por estos adjetivos, que está en una selva difícil de salir, difícil de transitar. A un nivel más profundo, quiere decir justamente el sentido del personaje en el pecado, es decir, un pecado del que él no puede salir por falta de Dios, el que es difícil, está como apresado y que no sabe, no puede salir, ¿no? Es decir, porque no ve la salida, porque esas ramas alegóricamente le impiden, ¿no? Le impiden ver o visualizar más allá, ¿no? Es decir, es todos estos elementos lo que nos dan este sentido alegórico de la selva, ¿tá? Sí. Cátedra dice que es específicamente el pecado de la vida viciosa. Ahí está. Bien. Ahí está. Entonces, fíjense entonces que había entonces en una selva oscura porque había perdido la buena senda. Es decir, ahí lo dice, perdió él entonces la buena senda y entonces está en ese estado del cual no puede salir, del cual no puede, el cual está atrapado, que es el estado del pecado. ¿Está? Ahí borro, bueno, les dejo un poquito así. Bien. Y qué penoso es decir cómo aquella selva tupida, áspera y salvaje, cuyo recuerdo renueva el pavor. Fíjense que en este canto en general y en el infierno en particular, vamos a tener el pavor, es decir, el miedo en sus diversas gradaciones, ¿no? Nosotros, si tuviéramos que hacer gradaciones, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, el temor. Una cosa es sentir temor, otra es sentir miedo, otra es sentir pavor. Pavor en esta escala del miedo es, el miedo estaría por acá y el pavor estaría por acá, ¿no? Y acá el temor. Es decir, son diversos grados. Más adelante estaría el terror, ¿no? Ahí está, ¿no? El terror. Es decir, son diversos grados de miedo que vamos a ver ahora, nos vamos a encontrar con otros palabras que nos van a hablar de ese miedo. Pavor tan amargo que dista poco de la muerte. Es decir, ¿qué es eso que le provoca estar en la selva oscura? Una sensación de muerte, de que está en peligro extremo.
Ahí está, ¿no? Es decir, esa misma oscuridad, esa misma entonces sensación de estar en ese lugar del cual no puede salir, la selva entonces como espacio del pecado, la selva como alegoría de un estado del alma. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar un sentido anagógico, que sería el sentido, que es el sentido metafísico de el ser que no puede salir, en este caso del pecado, ¿no? Vamos a ver que entonces la Divina Comedia va a tener un sentido anagógico, que es justamente eso que siente el Dante personaje, que lo lleva a un estado del ser que nos induce a pensar en la parte metafísica, es decir, el ser como esencia que no está pudiendo salir, en este caso, como lo anuncia acá al principio, no puede salir entonces de la selva oscura, porque me había perdido, ¿no? Es decir, la sensación de pérdida de ¿qué? ¿Qué es lo que perdió? Ahí está, perdió la buena senda, ¿está? Pavor tan amargo que le dista poco de la muerte. Más, ese sin tilde, ese más, que ya lo hemos visto en otro texto, que es el adverbio que justamente es como pero, ¿está? Más no de adverbio con tilde, dije una cosa y escribí otra. El más sin tilde, que es la conjunción parecida a pero, ¿tá? Tenemos el más de tilde, que es el adverbio, ¿tá? Y tenemos este, que es la conjunción adversativa, el más entonces sin tilde, conjunción adversativa, que es como pero, que siempre resta a lo anterior. Es decir, acá dice, pavor tan amargo que dista poco de la muerte, más, pero, para tratar del bien que encontré en ella, contaré otras cosas de las que en ella vi. Así que, ¿qué quiere decir esto? A ver. Yo iba a preguntar otra cosa. Pero para seguir la idea un poquito, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué dice más? O sea que él estaba en una selva oscura que le causaba pavor tan así como recordarlo, solo le provocaba la sensación de pavor como la muerte. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pero lo leo de vuelta, fíjense que dice, más para tratar del bien que encontré en ella, contaré otras cosas de las que en ella vi. O sea, que no era todo negativo lo que encontró ahí. Ahí está, es decir, que de alguna manera... Entre tanto mal encontró algo positivo. Ahí está. ¿Por qué va a encontrar algo positivo y qué te parece que sea eso algo positivo que él va a encontrar? Ahí está. ¿Por qué? Ahí está, porque justamente, no se olviden que esta es una gran introducción y está diciendo la situación de Dante personaje antes de ingresar a todo ese recorrido. Entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a seguir ese recorrido? Justamente estar en la selva oscura, que después vamos a ver que llegan las tres fieras, después va a llegar Virgilio, y Virgilio lo va a llevar por ese largo recorrido, que es justamente todo el texto, que es el largo recorrido a través del infierno, del purgatorio, del paraíso, para llegar finalmente al encuentro y la visualización de Dios, ¿no? Es decir, cómo este recorrido, ¿tá?, por el infierno, por el purgatorio y al final el cielo, va entonces de esa manera entonces lo dice, ¿no? Es decir, más, o sea que hay que explicar todo eso, ¿no? Es decir, más, pero, esa conjunción adversativa, para tratar del bien que encontré en ella, contraré otras cosas
de las que Neyaví, ¿no? Es decir, el bien que encontró allí sería ese recorrido a través de los 3 reinos. Pero es una conjunción adversativa también. Pero es una conjunción adversativa y más también. Sería un adelantamiento de lo que iba a suceder. En este caso no. No sería, vos decís una anticipación, no, en este caso no. En este caso genera como un interés en ver, ¿no? Yo diría que lo emplea más para generar, bueno, ¿qué va a pasar? Porque en realidad, ahí está, genera expectativa, porque en realidad no es que estén anticipando, porque todavía no lo anticipa. Sí vamos a ver anticipación después, que va a nombrar por perífrasis los reinos. Más adelante, sí. Bien, ese sería entonces el primer párrafo. Recuerden que nosotros lo tenemos, que eso ya hablamos, pero vale la aclaración. Nosotros los tenemos en párrafo, es decir, en prosa, pero el original fue escrito en verso, en tercetos, como ya nos manejamos la otra vez. ¿Quién lee? Que eso justamente eran los 3 primeros tercetos, del 1 al 9, ¿no? Los versos 1 al 9. Vamos entonces a... ¿quién lee ahí lo que sigue? No sabría... ¿Quién lee allí? O no sé cómo empieza la de ustedes. ¿No sabría explicar? Sí, por favor. Yo no recuerdo bien cómo entré allí, pues sueño tal tenía en el instante de abandonar la senda verdadera. Más al llegar al pie de una colina en la que terminaba la floresta, el corazón de miedo me cruzó. Miré la cima y vi que sus palos metían ya los rayos del planeta, que el resto lleva por cualquier sendero. Entonces algo se apretó el espanto, que el lago me colmó del corazón. La noche que pasé con tanta angustia, y como aquel que con cortado aliento, salido ya del piélago a la orilla, se vuelve y mira al agua peligrosa. De igual modo mi ánimo, aún huyendo, volver de nuevo el paso, que a ninguno dejó de salir, miro hacia atrás. Tras reposar un poco el cuerpo exhausto, seguí camino por la yerma loma, y siempre era el más bajo, el pie más firme. Y casi al comenzar la costa veo una bandera esbelta y bien ligera. Hasta ahí. Gracias. Vamos de a poquito entonces. ¿Qué es lo que leyó la compañera? O sea, el comienzo de antes, empezando a salir de la selva, que ve una cumbre vestida, bueno, eso creo que sería parte de una representación, una metáfora de los rayos del sol, como un símbolo de esperanza, en toda esa oscuridad. Ahí está. Bien, vamos entonces de a poco. Fíjense, no sabría explicar ahora cómo entré. Acá, en lo relativo a momentos, en el primer momento es la situación de Dante personaje, ¿sí? Antes de su recorrido, o sea que esto seguiría, ¿no? Así que si quieren poner el primer momento arriba del mundo, del principio del tema, entonces sería situación de Dante personaje antes del recorrido, que era todo lo que dimos recién. Bien, fíjense que no sabría explicar ahora cómo entré. ¿Cómo entró a dónde? Ahí está, es decir, que no sabría explicar ahora cómo entró. Es decir, ¿qué quiere decir esto? En este sentido alegórico que hemos visto de ese pecado, que no sabe cómo entró a dónde. O sea, que no saben cómo terminó en su vida, o sea, llegando a ese punto de pecado, de desorientación, de perdición metafórica. Ahí está, ¿no? Es decir,
no sabe explicar, es decir, no sabe cómo llegó en la vida, es decir, es como si ese camino, esa senda que él hubiera tomado, en realidad no lo hubiera hecho consciente, no lo hubiera, es como que justamente asociado a lo anterior que dice, no sé cómo había perdido la buena senda, es decir, no sabe cómo entró en un camino. ¿Vieron cuando están de repente pasa eso? Cuando uno está, no sé, afuera o algo que toma otro camino porque no sabe bien y como no está nada señalado, ¿no? Para visualizar esa alegoría de la selva, ¿no? Cómo entró en ese mundo y no sabe explicar, ¿no? No sabe decir eso por falta entonces de que, a ver ahí Muñoz. Que, o sea... Mariño. O sea, que hay como que, mencionando lo que había dicho de la conciencia, que hay como una contraposición entre la inconsciencia del momento que tuvo al estar en la selva y la conciencia que ahora tiene en el momento. Y también para mí como que establece un peligro de la selva, como diciendo que no es difícil llegar a una selva y no saber cómo pasó, como que le puede pasar a cualquiera en la vida caer en el pecado sin siquiera darse cuenta. Ahí está. Casi hay como un tono tenebroso en el asunto de peligro sobre la inconsciencia de... Ahí está, ¿no? Es decir, como cualquiera podría entrar y no tener esa conciencia de darse cuenta de cómo entró, no sabría explicar, es decir, que ese camino no ha sido elegido conscientemente. Y dice, de tal modo me dominaba el sueño cuando entré. Me dominaba entonces el sueño cuando entré, siempre refiriéndose, por supuesto, a la selva, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de sueño? Me dominaba el sueño cuando entré. ¿Qué es esto que lo dominaba el sueño? Cuando abandoné el buen camino, perdón, cuando entré no dice, cuando abandoné el buen camino. Me dominaba el sueño cuando abandoné el buen camino. ¿Vieron cómo es recurrente? Habló entonces primero de camino, después que había perdido la buena senda y ahora dice, de tal modo me dominaba el sueño cuando abandoné el buen camino. Es decir, cómo está presente todo este Salmo 1 de ese buen camino, la vida del justo, y el mal camino, la vida del pecador, la vida del impío, ¿está? Entonces, ¿qué es sueño? La palabra sueño, a ver. Puede ser que el sueño sea la pérdida de control. Cuando uno dice me dormí, por ejemplo, no hice tal cosa, eso no estuve presente. Ahí está, entonces las connotaciones de sueño, de la palabra sueño, es falta de control. ¿Qué más? Cuando uno tiene falta de control, falta de el sueño. Uno en el sueño, piensan en el sueño, ¿no? En el sueño uno en realidad no controla mucho lo que pasa, ¿no? Es decir, que ¿cómo está? ¿Está consciente? No, es decir, justamente la connotación de falta de conciencia, ¿está? Es decir, la inconsciencia, la falta de control, la falta de racionalidad, la falta de dominio de la propia vida en este caso. Vieron que pasa en los sueños que
uno como que no es como en la vigilia, que uno, bueno, va para un lado, va para el otro, ¿no? En general direccionalizado, vas hacia un lugar, vas hacia el otro, sino que en el sueño pasan cosas que uno muchas veces se sorprende. Entonces ese sueño es ¿qué? ¿Una qué? Metáfora. ¿Es otra metáfora de qué tipo? Pura. Es otra metáfora pura, ¿no? Es otra metáfora pura entonces de la inconsciencia, de esa falta de control, falta de racionalidad, falta de dominio de la propia vida, que da la sensación de cómo él entró y se encontró en esa selva oscura, ¿tá? Que ya dijimos que es alegoría del pecado. Pero, ahí de vuelta esa conjunción adversativa, pero a poco de llegar al pie de una colina donde terminaba aquel valle, que así me había llenado de espanto, ahí en esa línea que yo había dibujado, espanto, ¿dónde estaría? En relación al temor, el miedo, el pavor, ¿dónde lo colocarían? Yo lo pondría arriba del miedo y abajo del terror. Sí, arriba de... ¿Es más que pavor o menos que pavor el espanto? Es un poco menos, parece, la sensación que tenemos es un poco menos de pavor, Sí, es verdad. ¿no? Es decir, sería temor, yo lo pondría, ¿vos lo pondrías arriba de pavor, de miedo? No, ay, perdón, me confundí. Temor, espanto, miedo, pavor y terror. Ahí está, temor. Ya me confundí. Yo lo pondría el miedo acá. Temor, miedo. Después espanto. Después pavor, ¿no? Sí. Pavor. Y después terror, ¿no? Entonces, fíjense que ya nombró al miedo, ya nombró ahora el espanto y ya nombró el pavor, ¿tá? Es decir, ¿cómo entonces estas escalas van entonces dándonos la idea de algo tenebroso, algo que causa... hay una palabra que todavía no manejamos. ¿Qué le está causando a él? Este miedo, este espanto, ¿qué causa eso? Fíjense, lo vamos a dilucidar con esto, dice. Pero a poco de llegar al pie de una colina que terminaba aquel valle, entonces tenemos, esto siempre lo hago y siempre queda muy bonito, para visualizar, acá tenemos la selva, ¿tá? Acá tenemos la colina, ¿tá? ¿Y qué es lo que ve? Fíjense, ¿qué dice? A poco de llegar al pie de una colina donde terminaba aquel valle, que así me había llenado de espanto el corazón, miré a lo alto y vi la cumbre aureolada por los rayos del planeta, que es guía fiel en todos los enteros. El planeta es entonces el Sol, ¿tá? Considerado entonces en el tiempo de Dante como un planeta. No se olviden que sigue lo que era la idea de Ptolomeo, ¿tá? En lo que se refiere a lo que es la estructura, ¿tá? Hacemos entonces la alusión a esa idea del Sol como planeta, entonces que es entonces, justamente vivió en el siglo II después de Cristo, más o menos entre el 100 y el 170, años 100 y 170 después de Cristo, y
Su aporte fue un modelo del universo. Creía que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo. Su aporte fue un Modelo del universo. Creía que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo y que el Sol la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. ¿Ah? Es decir, cuando acá dice planeta, entonces está aludiendo entonces al Sol. Entonces, volviendo a lo que les decía y a esta ilustración, acá entonces ve el Sol, la iluminación, ¿no? ¿Qué es la luz? ¿Qué representa el Sol que iluminaba, no? Acá entonces vemos que es. Esto sería el nivel literal por este dibujo, ¿no? Ya vemos que algebraicamente la selva es el pecado, ¿tá? ¿Qué será la luz del Sol? ¿Qué será? ¿Sí? Dios. Ahí está. Todo lo que es asociado entonces a la luz, está asociado a lo que es la asociación, en este caso, de la salvación. Entonces, la luz como símbolo de la salvación. La salvación entonces a través justamente de ese recorrido que va a hacer que va a llegar a la contemplación de Dios. No se olviden que el infierno, cuanto más abajo va a estar, es más oscuro, es decir, esa oscuridad del pecado va a predominar en el infierno. Pero después, una vez que realice el tránsito por el purgatorio y después por el cielo, la luz, y cuanto más se acerca a Dios, más luminoso entonces es el espacio. Es decir, la luz siempre asociado al bien, al conocimiento, a lo positivo, ¿no? Y a la presencia de Dios. Entonces esa luz, dentro del contexto, entonces representaría la salvación, ¿tá? Como un guía. Como un guía. Ahí Porque está. más abajo dice que recto lleva por cualquier sendero. Ahí está, porque literalmente dice guía. sí, viene más adelante, porque dice, fíjense, miré a lo alto y vi la cumbre aureolada por los rayos del planeta, que es guía fiel en todos los senderos, ¿no? Entonces, ¿qué es guía fiel? Entonces sería los rayos del planeta, o sea, el Sol, ¿tá? Planeta que es guía fiel, en todos los sentidos. Así que eso de guía fiel, ¿qué es ser una guía? ¿El Sol puede ser guía? Con su luz es todo más claro. Ahí está, con su luz es más claro, pero alguien que guía tiene alguna intención volitiva, es decir, una voluntad de guiar. O sea que habría una personificación, en este caso,
del sol, ¿no? Al decir guía, habría una personificación de esa función de salvación. Acá es alegoría del sol, ¿eh? Acá queda mejor alegoría de la salvación. Alegoría de la salvación, entonces, la luz, alegoría de la salvación y personificación, entonces, cuando dice la palabra guía, porque el hecho de guiar supone la racionalidad dada por lo que sería un personaje, ¿no? Pero en realidad es el sol, es decir, ¿quién en realidad va a ir hacia el sol? Va a ir él, porque eso va a estar estático, entonces lo está personificando, es decir, guía es una forma entonces de darle cualidades humanas a, en este caso, un objeto que no lo posee. Ahí está. Muy bien. Y ahí entonces, ¿qué pasa al ver ese sol y a ver eso? Dentro de esa angustia que le causa la selva, de esa angustia del pecado, con esos 4 elementos, se calmó, entonces se calmó un poco el miedo. ¿Vieron cómo vuelve a repetir la palabra, no? Por eso yo les decía, esas diferentes gradaciones del miedo que se manejan en este primer canto, ¿está? Sí, ¿me corro? Se calmó un poco el miedo, ahí ves, que había agitado el lago de mi corazón. Fíjense, el lago de mi corazón. Bueno, les quiero un poquito copiar eso porque si no... ¿Qué es esto del lago de mi corazón? Que había agitado, se calmó un poco el miedo, que había agitado el lago de mi corazón. Yo cuando pienso en el lago y en agitar, pienso en cosas contrarias, porque por ejemplo un río lo asocias con algo agitado, con algo constante, con algo que fluye, pero un lago no lo asocias con algo tranquilo, con algo sereno. Entonces como que yo pienso que habla de que se está empezando a tranquilizar esa angustia, ese estado de agitación, de miedo, de nerviosismo que estaba sintiendo. Y bueno, referido al corazón también, porque te transmite por ejemplo las imágenes de palpitaciones, de pavor, de esa agitación del cuerpo que sentí por el miedo que estaba sintiendo en esa situación al estar atrapado en la selva oscura. Ahí está, ¿no? El lago como espacio acuático, como espacio interior acuático del corazón, por una parte, ¿no? Como espacio del sentimiento, como lugar, justamente como dice el compañero, en el que tuvo miedo, ¿está? Y el lago, por una parte, está la parte como el lago como algo tranquilo, es decir, que puede verse como tranquilo, pero a la vez tiene en general gran profundidad. Y a veces vieron que dicen que a veces son más peligrosos los lagos que los ríos, porque justamente a veces su gran profundidad hace que
o bueno, haya una rama o haya algo que la persona puede perder hasta la vida, ¿no? Es decir, el lago entonces sería una metáfora, entonces, que se refiere justamente a todo esto que estamos manejando, a ese sentimiento que él siente de miedo, angustia, ese sentimiento a la vez que implica la profundidad, asociado entonces a lo líquido del corazón, siempre la asociación del sentimiento al corazón. ¿Tú querías decir algo? Sí, pero no. Sí. Decilo. Decilo. No, me quedé pensando que la metáfora del lago también la representa como para hablar de Dios. Porque el lago, la fuente del lago, un cuerpo de agua, siempre es un afluente que está secreto. Es un río subterráneo que termina subiendo esa agua. Y la fuente del lago del corazón también es secreta. El secreto lo da. Ahí está. ¿Ves ahí entonces como algo de lo recóndito, de lo también de lo interior, el espacio interno? Muy bien. ¿Ah? Es decir, que al ver, lo importante es el sentido entonces que da, al ver entonces esa luz, ¿está? ¿Está? Se calmó entonces un poco esa inquietud que él tenía, que había agitado el lago de mi corazón. También el lago como algo que puede ser plausible de diferentes sentimientos, ¿no? Es decir, se calmó al ver en definitiva una esperanza de salvación, una esperanza, esa luz de salvación como esperanza, como fe de salvación.